Señoras y señores, vamos a darle la palabra al profesor Raúl Bordo. Buenas tardes, querido embajador Mario, señoras y señores embajadores, amigas y amigos. Como nos ha explicado el embajador Mario Isea, desde la fecha de 1992 fue para Venezuela un punto de partida. Un punto de partida que en el fondo representaba y expresaba y hacía ver el agotamiento de un sistema. Un sistema que tuvo luces y sombras, que representaba desde 1959, aunque más sombras, hasta los años 90, un régimen bipartidista en donde desde el punto de vista constitucional se introdujeron muchas novedades desde el punto de vista social y económico. No fue una constitución reaccionaria, fue incluso una constitución avanzada para aquellos años. El problema que pasa con las personas pasa también con las constituciones, no solo en Venezuela, en muchos países, sin excluir el nuestro, España, que envejecemos. Entonces la Constitución de 1961 fue una constitución que abría muchas posibilidades, pero fue en gran medida por el tiempo, por el propio sistema y dinámica del bipartidismo. Inicialmente eran 3 partidos, pero al final se redujeron a 2 y se agotó. Es decir, tuvo su vida y se agotó. Y un agotamiento, digamos, que se reflejaban en muchas protestas, en la exclusión, no en la inclusión, que se reflejaba en una corrupción muy alta y unos cambios de política. Tal vez si en el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez nos hubiesen tomado de una manera radical las medidas impuestas o sugeridas por instituciones internacionales, que tal vez se podía haber durado algo más, pero ya realmente en el fondo estaba agotado. Y es a partir de 1992 cuando se inicia otra, una llamada. 92 no fue una conjunción cívico-militar, fue fundamentalmente militar. Y que ya a partir de ahí, con el protagonismo del presidente, más tarde el presidente Chávez, se inicia ya un nuevo camino de refundación. Pero las causas, más en concreto, el profesor Fernando Flores, que es más joven, tiene más actualizado los datos, la va a explicar muy bien. Yo me voy a reducir a una cuestión que sobre todo la mayoría de españoles que están aquí y los no españoles, pero hermanos latinoamericanos o iberoamericanos, y es como la confusión que hay sobre el fenómeno del chavismo y la interpretación que se da en Europa en general peyorativa. No solo el chavismo, sino otros movimientos similares que hay en América Latina, pues no tienen buena prensa. Algunas razones habrá por qué, evidentemente se pueden dar muchas explicaciones, pero también podemos ver qué sucede esto, sobre todo en el caso concreto, excluyendo ya el caso histórico de la República de Cuba. Pero en el caso concreto es la confusión que hay sobre la identificación
chavismo como populismo, entendiendo el populismo en sentido negativo, y también la referencia a Bolívar. Si nosotros vemos la prensa diaria española, mucho menor sucede en Portugal o en Italia o en Francia, aunque concretamente en Venezuela las tres grandes comunidades que son venezolanas pero tienen procedencia europea de estos tres países son prácticamente numéricamente casi iguales. Es decir, hay tantos españoles o venezolanos españoles o portugueses venezolanos o italianos, son casi todo lo mismo. Y si uno va a Portugal y ve la prensa portuguesa, verá que Venezuela aparece muy poco, o en Italia, ¿no? Es decir, que hay algo más. Entonces, y esto choca, claro, hay mucha explicación, es decir, hay una presión internacional, etc. ¿Y por qué en los otros países no aparece tanto? A mí siempre me preocupó esta cuestión porque era permanente. Lo mismo que para el embajador de Venezuela en Madrid tiene que estar pendiente siempre, y los representantes que llevan la prensa española, de por qué siempre hay esta cuestión. A mí me pasaba lo mismo cuando estaba allí, entonces era una reacción constante y permanente. Es decir, teníamos más protagonismo que el que nos correspondía. En el tema y que tiene conexión con lo que hoy estamos comentando de forma abierta, crítica incluso, de la fecha que se representa, es que la referencia a Bolívar, ya no solo desde ahora, la vinculación chavismo con bolivariano, sino que la referencia es desde el principio. Incluso desde el principio, esta contradicción y oposición que en el proceso constituyente venezolano que provoca como resultado la Constitución de 1999, ya surgió en los inicios de la propia independencia venezolana. Y ahí encontramos ya un hombre muy polémico, como fue Bolívar, y un hombre muy polémico, como fue siempre Chávez desde su comienzo público.